Hola, hoy vamos a hablar de Myanmar y los Rohingyas. Los Rohingyas son un grupo étnico que desde siempre está viviendo en Myanmar o lo que es la antigua Birmania. Actualmente hay casi 1 millón de Rohingyas viviendo en este país al sudeste asiático. Las autoridades birmanas no han querido reconocer a los Rohingyas como uno de los 135 grupos étnicos del país, y es por esto que desde 1982 se les ha negado la ciudadanía. La mayoría de los rohingyas se encuentra viviendo en Rakhine, que es uno de los estados más pobres, pero debido a las persecuciones gubernamentales y a la violencia, la mayoría de los rohingyas se han visto obligados a huir del país, ya sea por Hoy mar voy o a por tierra. hablarles de por qué los rohingyas están siendo perseguidos y por qué no se respetan sus derechos. Después de la independencia de Myanmar en Reino Unido, se aprobó una ley en la que se les permitía a las etnias obtener la ciudadanía. Lamentablemente, esta ley no contemplaba a la comunidad de los rohingyas. Sin embargo, el edicto permitió que las familias que tuvieran al menos 2 generaciones de antigüedad y que vivieran en Myanmar obtuvieran una credencial de identificación. Al principio, a la comunidad de los rohingyas se les permitió la obtención de esta credencial, incluso la ciudadanía. De hecho, algunos miembros de esta comunidad lograron ser parte del Parlamento birmano. Pero después del golpe militar en 1962, en Myanmar las cosas cambiaron drásticamente para esta comunidad. Se les solicitó a todos que estuvieran en posesión de estas tarjetas en el registro nacional. Pero el problema fue para esta comunidad que a ellos solo se les dieron tarjetas como extranjeros. Esto los limitó mucho de oportunidades tanto de trabajo como de educación. Bueno, y ahora mi compañera Jordana nos seguirá hablando más de este tema. Gracias, Bere. Bueno, yo les voy a continuar hablando un poco más de el por qué no han sido reconocidos los derechos de los rohingyas en Myanmar. En 1982, Myanmar aprobó una nueva ley de ciudadanía que efectivamente convirtió a los rohingyas en apártridas. Bajo esta normativa, tal comunidad fue nuevamente no reconocida como uno de los 135 grupos étnicos del país. La ley estableció 3 niveles de ciudadanía. Para obtener el nivel más básico, que es la ciudadanía naturalizada, uno debe de hacer una prueba que pruebe que la familia del peticionario había vivido en Myanmar desde antes de 1948, así como la fluidez en uno de los idiomas nacionales, y muchos rohingyas no pudieron demostrar el arraigo exigido. Con esta norma, los derechos de los rohingyas para estudiar, trabajar, viajar, casarse, practicar su religión y acceder a los servicios de salud han sido y siguen siendo restringidos. Los rohingyas tampoco pueden votar, e incluso si alguno de sus miembros consigue rodear la burocracia y conseguir la ciudadanía, tiene que identificarse como naturalizado a comparación de otro rohingya. Esta catalogación les permite a los naturalizados ejercer su profesión en el área sanitaria. Desde la década de 1970, una serie de medidas de represión contra los rohingyas en el estado de Rakhine han obligado a cientos de miles a huir a los países vecinos, como es Bangladesh, Malasia, Tailandia, entre otros países del sudeste asiático. Ante tales persecuciones, los desplazados han informado a menudo de violaciones, torturas, asesinatos, incendios premeditados por las fuerzas de seguridad de Myanmar. En noviembre de 2016, un funcionario de la ONU acusó al gobierno de Myanmar de llevar a cabo una limpieza étnica contra los musulmanes rohingyas, y esta denuncia no ha sido la primera que se ha hecho desde este ente internacional. En abril de 2013, por ejemplo, el HRW afirmó que Myanmar estaba ejecutando una campaña de limpieza étnica contra los rohingyas, y dicha acusación también fue rechazada por el gobierno de Myanmar. Recientemente, los militares han iniciado una nueva campaña represora contra la población rohingya, después de que varios puestos de policía y una base del ejército fueron atacados a finales de agosto. Esto sería todo por mi parte. ¿Cuántos rohingyas han huido de Myanmar y a dónde han ido a parar? Desde los años 70, casi 1 millón de rohingyas han huido de Myanmar debido a la persecución generalizada. Según datos recientes de la ONU publicados en mayo de este año, casi 140.000 rohingyas musulmanes han huido de Myanmar desde el 2012. Después de la ola de violencia que estalló el año pasado, más de 80.000 rohingyas huyeron a Bangladesh desde octubre de 2016 a julio de 2017, según datos de la Organización Internacional de Migraciones. Entretanto, los rohingyas también han puesto en peligro su vida tratando de llegar a Malasia en embarcaciones que atraviesan la bahía de Bengala y el mar de Andamán.
Esta huida se produjo entre 2012 y 2015, y según estimaciones hechas por agencias de ayuda humanitaria, casi 112.000 personas buscaron protección de esta manera. La ONU estima que en la actualidad debe haber al menos 420.000 rohingyas refugiados en el sudeste asiático y al mismo tiempo valora que puede haber hasta 120.000 rohingyas internos desplazados de Myanmar. La violencia desatada en el noreste de Myanmar, que comenzó a finales de agosto, ha obligado al menos unos 58.000 rohingyas a huir a la frontera de Bangladesh, mientras que otros 10.000 han quedado varados en tierra de nadie entre los dos países. ¿Qué opina la comunidad internacional sobre los rohingyas? La comunidad internacional ha calificado a los rohingyas de la minoría más perseguida del mundo. Las Naciones Unidas, así como varios grupos de derechos humanos, han denunciado sistemáticamente las amenazas contra los rohingyas, tanto por parte de Myanmar como países vecinos. En marzo, la ONU adoptó una resolución para establecer una misión independiente e internacional para investigar la situación en el terreno. La ONU ha calificado de muy probable que los militares birmanos hayan cometido y cometan graves abusos contra los derechos humanos, y ha afirmado que estos abusos incluso podrían categorizarse como crímenes de guerra. No obstante, el gobierno birmano rechaza tales acusaciones. Muchas gracias, compañeras. Es increíble que en pleno siglo XXI, con tantas organizaciones que se supone que velan porque no se corrompan los derechos humanos, encontremos situaciones como estas. ¿Qué más consecuencia tenemos que decir? Hablar de consecuencias en este momento sería redundante con lo que dijeron mis compañeras. Estamos hablando de que hay muertes por migración causada por violencia, causada por violación a los derechos humanos, causada por racismo, porque realmente, ¿cuál es la distinción? ¿Cuál es el problema en darle una ciudadanía a alguien que lleva tanto tiempo viviendo ahí o que simplemente le tocó estar ahí? Es increíble que pase esto. Es algo que muchas veces no contemplamos, que muchas veces no ponemos atención a estas cosas que de repente son muy importantes. La ONU nos dice que no ha encontrado evidencia, que no pueden hacer nada, pero más allá de eso yo creo que si hubiera un seguimiento, si hubiera una real importancia de lo que está pasando, creo que se podría hacer un poquito más. Es tiempo de ponernos en el zapato de la otra persona, no solamente escuchar y de verdaderamente reflexionar, porque imagínense como mexicanos que de repente nos quiten la nacionalidad, que nos quiten los derechos, ¿en dónde quedaríamos? Y más allá de eso, ¿qué país nos aceptaría viniendo de una expulsión de nuestra propia nación? ¿Qué solución tiene toda esta gente? Que no es poca. 140,000 personas migrantes, entre ellos muchos que murieron, más 1 millón o más que están ahí todavía, no es poca gente. Es algo que se tiene que poner atención, es algo que se tiene que resolver ya. Pero bueno, es todo por nuestra parte y muchas gracias.